Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a tener esta sesión número 4 de forma asíncrona. Voy a cambiar aquí mi imagen, puesto que no me veo. Vamos a seleccionar aquí. Permítanme un momento para no tener ahí un fondo. Ahora sí, nos podemos observar. Pues hemos tenido ya 3 clases en las que hemos hablado de teología, hemos hablado de espiritualidad, de teología bíblica. Y la clase del día de hoy, pues vamos a ver el desarrollo y modelos de la teología bíblica. Ya hemos visto cómo ha nacido a lo largo de la historia y cómo se han mostrado, cómo se han visto, pues algunos métodos a partir de los cuales se ha acercado, ha tenido un acercamiento precisamente al estudio de la Sagrada Escritura, a partir de cómo precisamente nosotros también pues vamos teniendo un encuentro con la misma. Y bueno, desde la espiritualidad, de esta adhesión que tenemos en un grupo, en una creencia y en las prácticas precisamente que se dan a partir de la creencia, que se dan a partir de cómo nosotros nos vamos constituyendo. El día de hoy nosotros vamos a estar viendo precisamente esto, desarrollo y modelos de la teología bíblica. Pues bien, vamos a avanzar a nuestra clase y decimos que la teología bíblica surge en el siglo XVII y bueno, en el siglo XVII, recordemos históricamente también tenemos la ilustración, ya en la Reforma Lutero y Calvino utilizan la sola escritura. Y entonces hay un acercamiento que va siendo diferente al tradicional precisamente sobre el cómo se va a abordar algunos temas en la Sagrada Escritura. Toda la Edad Media, la Sagrada Escritura regía incluso el pensamiento, no solamente en el mundo cristiano, sino también en el pensamiento en algún momento científico. Recordemos cómo pues se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y con los avances que se van teniendo científicos, pues se va descubriendo que no es así, ¿no? Sino que la Tierra y los planetas giran precisamente alrededor del Sol. Entonces, en este sentido, pues nosotros vamos viendo cómo se van descubriendo otras situaciones, se le va dando forma al conocimiento en otros métodos, en otras disciplinas, y entonces también la teología tiene que irse actualizando, vamos a llamarlo así, tiene que también ir dando respuesta, tiene que también estar a la altura precisamente de lo que sucede en la historia del ser humano. Lutero y Calvino, bueno, nos centramos en Lutero, nos decían que solo la escritura, una visión muy fundamentalista, ¿no? Solamente lo que dice la escritura, como dice la escritura y nada más como está escrito. Bueno, hemos de dar algunas interpretaciones. Ya vimos que puede ser de una manera histórica, de una manera exegética, a partir de los cuales se puede acercar a un texto para descubrir cuál es el mensaje que nos quiere dar dicho texto. Y precisamente en este sentido, pues eso pierde con Lutero. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que solo se vea la Sagrada Escritura, ¿no? Y en ese sentido, pues se va a ir dando una ruptura en el cristianismo. Ahí van haciendo lo que conocemos como la iglesia luterana. Pero bueno, ¿qué más sucede? ¿Qué más pasa? Bueno, Gabler definió la teología bíblica como una disciplina descriptiva en contraste con la disciplina constructiva de la teología dogmática. Entonces, no es a partir de solamente fundamentar algo en la escritura, sino cómo se va describiendo precisamente la misma. La teología bíblica es de carácter histórico y expone lo que los escritores sagrados creían acerca de los asuntos divinos. Es decir, ya también se van dando una interpretación. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué podemos nosotros apreciar? ¿Qué podemos nosotros recoger? ¿Qué podemos nosotros tener como
digamos, respuestas en algún momento a preguntas, como enseñanzas que nos va dando el texto en su contexto, en el mensaje que se está dando, a quiénes se está dando ese mensaje y qué está pasando precisamente para que el mensaje sea ese que se está dando. Entonces, la teología bíblica pues nos va precisamente a acercar a ese momento. Por el contrario, la teología dogmática es de carácter didáctico y enseña lo que un teólogo decide filosófica y racionalmente acerca de los asuntos divinos, de acuerdo con su carácter, tiempo, edad, lugar, secta o escuela y otras influencias semejantes. Entonces, vamos viendo cómo uno es descriptivo y el otro es didáctico. Entonces, desde la teología bíblica, desde lo que nosotros estamos revisando, pues podemos ver aquí, ¿no? Carácter histórico, la teología bíblica, y expone lo que los escritores sagrados creían acerca de los asuntos divinos. Y la teología dogmática es, desde este punto de vista didáctico, y lo que los teólogos y lo que un teólogo decide filosófica y racionalmente acerca de los asuntos divinos, ¿no? Entonces, hay otras influencias también, en su corriente filosófica, su corriente teológica, su edad, el carácter, etcétera, donde se va poniendo por escrito un dogma. Un dogma es la elaboración a partir de la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, que se analiza en un concilio y que se pone por sentado, ¿no? Que se analiza precisamente por la autoridad, en este caso que nosotros llamamos el Papa y los obispos, y que se asenta como tal, ¿no? Con toda una fundamentación. Bueno, se puede explicar desde aquí cómo lo didáctico va encaminado precisamente a esta cuestión en la teología dogmática. Bueno, hay una crítica histórica durante el siglo XIX. El interés en la teología bíblica disminuyó debido al surgimiento precisamente de la crítica histórica. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, los eruditos de ese entonces se ocupaban en desarrollar el enfoque histórico crítico de la Biblia o en oponerse a él. O sea, o estaban a favor o estaban en contra. Y pocos se interesaban en la Biblia como un libro teológico. Entonces, más bien de cómo se fue dando, dónde surgió, quién fue el autor, por qué a lo mejor escribió, qué es lo que pasaba alrededor, pero bueno, rescatar el mensaje, así como esto se puso por escrito porque la comunidad estaba viviendo esta situación, esto se puso por escrito porque había ciertas circunstancias que estaban pues obligando, que estaban llevando a la comunidad a tener una u otra visión o postura. Entonces, este método histórico crítico, como veíamos, solamente eso, la crítica de la historia, de alguna manera narrativa, pero dejaba de lado precisamente a la Biblia como un libro teológico, como un libro a partir del cual pues se puede analizar este encuentro, este contacto entre ser y Dios, digo, entre Dios y el ser humano, y cómo este Dios, pues, que se revela y el hombre que responde en cierta circunstancia, en cierto momento, y que se puede rescatar un mensaje. Entonces, si hay una crítica histórica, hubo una gran relevancia, pero se olvidó ver a la Biblia como un libro teológico. El movimiento de la teología bíblica, vamos viendo nosotros, en el siglo XX se señaló el principio de una revolución en los estudios bíblicos, con la publicación en Alemania del comentario de Barth sobre los romanos. Entonces, ya aquí este comentario es un parteaguas precisamente en el desarrollo de la teología bíblica. Este Bar, pues que hace este comentario a los romanos,
que va rescatando, que va dando, va orientando precisamente pues algunos temas teológicos que va dando precisamente ya alguna razón de lo que nosotros pues estamos entendiendo como la teología bíblica. Vemos aquí también que fue seguido en la década de 1930 por la gran teología del Antiguo Testamento, por Walter Eichhorn, ¿no? Y la obra programática de William Wister, el testimonio del Antiguo Testamento a Cristo. Entonces, fueron floreciendo, fueron dándose obras, fueron escribiéndose con esta visión de rescatar el sentido teológico. Pero ¿quién comenzó? Barth. Le siguió precisamente aquí Eichhorn y luego Wischer, que van dando cuenta y van tomando la Sagrada Escritura ya para reelaborar, ya para ir rescatando, ya para ir actualizando esta visión teológica de la que se tiene pues ya una historia, de la que se tiene ya un escrito, y podemos encontrar los libros tanto de Barth como este de Teología del Antiguo Testamento uno y 2 en algunas bibliotecas, ya las podemos consultar, ¿no? En bibliotecas donde se estudia teología seguramente se encontrarán y seguramente también están a la venta por algunas editoriales. No sé si exista en PDF los textos, yo quiero pensar que sí, pero pues bueno, podemos encontrar esta cuestión de teología. Entonces, estamos pues en este sentido, estamos viendo cómo ya en la década de los 30 pues se van elaborando, se van dando estas visiones también, ¿no? Se van dando estos acercamientos y estos latitudes, es decir, esta visión teológica acerca de la Biblia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Bullman y otros, pues también van a trabajar precisamente en ir rescatando, en ir elaborando también una teología del Nuevo Testamento. Y esto pues va dando luces, va dando reflexiones, va dando pie a que otros tantos que estudian con ellos, sus discípulos, sus alumnos, pues vayan tomando también esta, esta línea de pensamiento, esta línea de estudio, esta línea en la que pues todos están inmersos y que han rescatado y se va viendo que hay proliferación precisamente de que pues de pensamiento teológico, ¿no? De pensamiento teológico a partir de la Sagrada Escritura, teología del Nuevo Testamento. Ya veíamos con la teología del Antiguo Testamento y todos los temas que se pueden ir rescatando, que ellos van trabajando y otros tantos que se han ido trabajando a lo largo precisamente de la historia. Podemos ver, bueno, como uno es después de la Primera Guerra Mundial, con los autores anteriores en la diapositiva anterior que les presentaba, en 1930, después de la Primera Guerra Mundial, que se hacen precisamente esta teología del Antiguo Testamento, y la otra, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Los dos momentos también en la historia que son sublimes, ¿no? En algún momento podríamos nosotros hacernos estas preguntas. ¿Cómo hablar de Dios a lo lejos, a la distancia donde estamos nosotros? Cuando hemos visto que ha sucedido en la historia, por ejemplo, esta masacre, esta matanza, este genocidio de la comunidad judía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios, no? Cómo hablar de Dios desde allá, por ejemplo, los que vivieron cerca, los que vivieron el acontecimiento, los que estuvieron presos, cómo hablar de Dios, desde dónde hablar de Dios. Bueno, hoy también podríamos preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios? Nosotros nos encontramos en México, pero si hay alguien que ve en algún momento la clase y está en otra latitud, puede contextualizarlo en donde se encuentra. Me voy a centrar en México. ¿Cómo hablar de Dios
cuando en estos momentos, en promedio, 70 personas son coartadas de su vida, les quitan la vida al día, cuando 11 mujeres son asesinadas al día. ¿Cómo hablar de Dios cuando hay miles y millones de pobres, ¿no?, en nuestro país, en pobreza extrema? ¿Cómo hablar de Dios cuando se busca, ¿no?, los familiares a lo mejor de personas con enfermedades terminales y que no encuentran una medicina? O sea, ¿cómo hablar de Dios? Bueno, aquí vean cómo también, pues después de la Primera, después de la Segunda Guerra Mundial, pues vienen estos estudios, vienen estos análisis precisamente acerca de la teología bíblica. Eh, no sé qué pasa, ahí no presenta. Vamos a esperar a que responda la presentación. No sé por qué no me está dejando presentar. Vuelvo a presentar. Pero vean cómo pues tenemos pues estas situaciones, ¿no?, que se van dando, que se van presentando a lo largo de la historia y que también pues son actuales. Nosotros podemos verlo, podemos sentirlo, podemos analizarlo también, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir la Sagrada Escritura hoy? ¿Qué es a lo que nos está invitando, lo que nos está proponiendo, lo que nos dice ese mensaje y cómo se actualiza, cómo lo podemos actualizar nosotros, cómo nosotros podemos ver, cómo nosotros podemos ser parte precisamente de la historia? Somos, de hecho, parte de la historia. ¿Y qué estamos haciendo, no? En algún momento podríamos preguntarnos qué estamos haciendo como parte de la historia aquí, ¿no? En tu familia, en tu comunidad, en tu colonia. ¿Cómo estamos respondiendo a partir de lo que podemos nosotros ir aprendiendo, a partir de lo que podemos rescatar dentro de las Sagradas Escrituras? Perdón. Vamos a ver si ya se puede presentar y vamos avanzando. Vamos avanzando en nuestra clase. Vamos dando este visto, vamos dando esta presentación. Ok, aquí tenemos, ¿no? Y entonces tenemos como varios puntos el desarrollo, ¿no? El desarrollo de la teología, ¿no? Chills resumió 5 de los énfasis principales del movimiento. Uno, el redescubrimiento de la dimensión teológica. ¿Sí? Hay que nosotros pues ir buscando, hay que ir recomprando, no nos debemos olvidar precisamente de la dimensión teológica, ¿no? Dos, la calidad distintiva de la mentalidad bíblica, es decir, el pensamiento hebreo en contraste con el pensamiento griego. Recordemos que la Sagrada Escritura pues tiene estos dos grandes idiomas, estas dos grandes lenguas, en sus orígenes. El Antiguo Testamento prácticamente se escribió todo en hebreo y el Nuevo Testamento todo en griego. Entonces ahí también debemos entender que la mentalidad cambia, que la mentalidad hebrea y la mentalidad griega también tienen sus diferencias. Esto no quita que la Sagrada Escritura en su conjunto pues sea precisamente la revelación de Dios, pero sí es importante señalarlo y comprenderlo, porque hay algunas palabras hebreas que no tienen traducción al griego, y evidentemente pues el griego va a tomar la palabra que más se acerque y después en la elaboración se escribirá en latín, y del griego al latín hay palabras que no se pueden traducir. Entonces vean cómo nosotros, si vemos en esta línea, para nosotros la traducción que nos llega, pues es lo más cercano posible
a los escritos o al sentido que precisamente tiene tanto en el hebreo como en el griego como en el latín. Si hablamos de las lenguas de origen, sería hebreo y griego. Y ya después otra lengua pues, sería el latín, ¿no? La lengua oficial de la iglesia. Y nosotros tenemos la traducción de todo, del griego, perdón, del hebreo al griego, del hebreo al latín, del latín al español. Pues debemos tener esto en consideración, ¿no? Es decir, la calidad distintiva de la mentalidad bíblica. Los hebreos no piensan igual que los griegos, ¿vale? La revelación de Dios en la historia, un elemento sumamente importante, porque Dios irrumpe en la historia de cada ser humano. Dios irrumpe en tu historia, Dios irrumpe en mi historia, Dios irrumpe en nuestra historia. De tal manera que nosotros podemos afirmar, Dios se sigue revelando, Dios sigue actuando. La actuación de Dios no se da de una vez y para siempre. La actuación de Dios se da constantemente en la historia del ser humano, en tu historia, en mi historia. Otro elemento es la unidad de toda la Biblia. Es decir, no podemos separarla, es decir, debemos estudiarla en su conjunto. No debemos, sí es cierto que podemos nosotros hacer el análisis de una parte de la Sagrada Escritura, pero no debemos olvidar que esa parte pertenece a un todo y que el todo tiene un mensaje. Ese mensaje que podemos nosotros partir es la revelación de Dios al ser humano. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Entonces, es un todo, la unidad en la Sagrada Escritura. Y debemos ver el contraste entre la Biblia y su ambiente. Es decir, si se escribió en un contexto determinado, y eso que se escribió, sabemos que es aquello que Dios nos ha revelado a partir de los agiógrafos, decíamos hombres inspirados por Dios, ¿no? Y bueno, no sabemos en el Antiguo Testamento de muchos libros quién los escribió, pero decimos hombres refiriéndonos al género humano, hombres y mujeres, ¿no? Que precisamente van viendo en su actuar, en su comunidad, en medio de donde se desarrollan precisamente este acercamiento con Dios, esta relación con Dios. Esta relación que puede mantenerse firme, fiel o que en algún momento se puede estar fracturando, como encontramos en la Sagrada Escritura. Bueno, aparecieron varias revistas nuevas. ¿Y por qué? Pues veíamos cómo a partir del surgimiento de la teología o del resurgimiento de la teología bíblica, pues se van también dando. Si en la década de los 30 se van dando algunos textos, ya para la década de los 40, como podemos ver, pues también se van dando algunos elementos, ¿no? Interpretación, ¿no? Que publicaban artículos importantes sobre la Biblia y la teología, ¿no? Así se llamaba la revista. En Alemania se avanzó ininterrumpidamente en el monumental Theological Dictionary of the New Testament, es decir, el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Y estos, bueno, se van a ir dando, se van a ir conservando, se van a ir, pues, teniendo en algunas, repito, en algunas bibliotecas, pues seguramente encontraremos estos textos, ¿no? Se emprendió una serie importante de comentarios con un énfasis distintivamente teológico. Esto en 1952, con el título Comentario Bíblico sobre el Antiguo Testamento. Entonces, a lo mejor a ustedes ya también les llega posiblemente diario, semanalmente, un comentario bíblico sobre el antiguo, perdón, sobre la lectura dominical o la lectura del Evangelio. Hay quienes lo elaboran diario, ¿sí? Y pero vean, parte desde dónde, desde el 52. Pero ya desde antes había teología del Antiguo, teología del Nuevo Testamento. Ya desde antes también había a lo mejor exégesis, homilías, etcétera.
pero como tal, hacia este tema importante que estamos tratando nosotros. Entonces, comentario bíblico, es decir, desde la teología, ¿no? Desde esta teología se van dando estos textos, se van dando estos comentarios. La editorial SCM dio principio a su larga serie de estudios en bíblica teología, estudios en la teología bíblica, desde 1950, y se escribieron muchas obras importantes sobre la teología, sobre las teologías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fíjense, esto es importante, las teologías del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué las teologías? Porque no es solo una, porque cada libro nos va dando un mensaje, porque en cada libro podemos encontrar una teología que puede ser también en bloques, por eso está así, ¿no? Está el Pentateuco, están los libros históricos, están los libros proféticos, están los libros sapienciales, están los evangelios, algunos que son un tanto cuanto independientes, hechos de los apóstoles, las cartas, que son también diferentes, ¿no? De Pedro, de Pablo, de Juan, ¿no? De Santiago, carta a los hebreos, etcétera. Y entonces vamos viendo que no hay una teología, hay varias teologías y que cada una, pues también vamos a poder rescatar elementos que nos van a dar precisamente, pues desde su visión, desde sus planteamientos, una orientación hacia dónde, pues hacia lo que nosotros vamos teniendo. Y entonces vamos viendo cómo ha sido prolífero, sobre todo el siglo pasado, en este desarrollo de la teología bíblica, ¿no? Pero tenemos algunos modelos actuales de la teología bíblica, ¿no? La teología bíblica ha llegado a ser aceptada gradualmente como una parte esencial de la interpretación bíblica, al lado del estudio lingüístico, literario e histórico. Es decir, a lo largo de la historia se ha ganado su lugar, podríamos decir. A lo largo de la historia y con los pioneros que nosotros hemos mencionado, pues ha tenido fuerza. ¿Por qué? Porque no es algo que surja así nada más y que no tenga una fundamentación. Este lugar se lo ha ganado porque ha rescatado, porque ha servido, porque ha dado elementos precisamente que con los que todos podemos ir creciendo de una o de otra manera. Tenemos aquí la teología bíblica. Generalmente se ha dividido en teología del Antiguo Testamento y teología del Nuevo Testamento. Por eso veíamos al inicio estos comentarios, teología del Antiguo Testamento y después teología del Nuevo Testamento. Y se hace cada vez más difícil escribir una teología de todo el Antiguo Testamento o de todo el Nuevo Testamento, mucho menos de toda la Biblia. ¿Por qué es difícil? Porque no hay una sola teología. Porque, repito, cada bloque de libros contiene sus orientaciones, contiene un mensaje que pueden compartir, pero también cada libro tiene su esencia, cada pasaje también tiene un mensaje y entonces debemos nosotros entenderlo como, pues hacer una sola teología no es posible. O sea, tenemos el concepto de teología, eso sí, pero hacer una sola teología no nos cabe, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Éxodo podemos hablar de la teología de la salida. ¿De cuál? Del Éxodo, o sea, la salida, ¿qué implica salir, no? Pero también podemos encontrar en algún momento todo lo que se puede interpretar acerca del desierto. De hecho, el Papa para el mensaje precisamente de Cuaresma de este año, toma como su eje central o uno de sus temas centrales el desierto y lo pone y lo coloca como el lugar del primer encuentro, el lugar del primer amor. Entonces vean cómo se pueden ir tomando elementos, se pueden ir tomando temas a partir de los cuales se va haciendo un desarrollo teológico
y a partir de los cuales se va rescatando el mensaje que ese desarrollo teológico tiene precisamente para todos y cada uno de nosotros. O sea, el desierto nos invita al Papa en su mensaje, pues también a valorarlo, a verlo, a analizarlo también donde, pues en nuestras vidas, como precisamente, pues nosotros también vamos siendo parte, ¿no? De eso, o sea, cómo es nuestro encuentro, si hemos atravesado por algún desierto, etcétera, ¿no? Entonces, pero por ahí vemos teología del Antiguo, teología del Nuevo Testamento, pero no se puede hacer, es imposible prácticamente ser una teología de toda la Biblia, y ahora pues es teologías del Antiguo Testamento, teologías del Nuevo Testamento. La naturaleza y el contenido de la teología bíblica. Se ha establecido el principio esencial: la Biblia es un libro teológico y no puede interpretarse apropiadamente sin referencia a su teología. Es decir, que nosotros no podemos agarrar un texto y decir, pues es que es esto y nada más, ¿no? Es decir, tenemos que verlo precisamente en su teología, ¿no? Es decir, que en algún momento pues se puede hacer una errónea interpretación, que en algún momento se puede desdibujar, se puede sacar de contexto, que en algún momento se puede precisamente pues quitar la cuestión de del, perdón, se puede ir quitando el mensaje, puede ir desapareciendo. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en una trampa. Esto sucede mucho con quienes son fundamentalistas. ¿Cómo que con quienes son fundamentalistas? Sí, las personas que usan estos fundamentalismos. Ustedes seguramente han hablado o han escuchado hablar de personas que agarran un fragmento de un texto bíblico cualquiera y le dan completamente una connotación diferente a lo que el texto quiere decir. Por ejemplo, de pronto agarran este texto bíblico en el que dicen a Jesús: te hablan tu madre y tus hermanos, ¿no? Y entonces este texto es utilizado para atacar a la Virgen, ¿no? Y decir que tuvo más hijos, que Jesús no es el único hijo, porque el texto dice que era su madre y sus hermanos, y entonces no se puede comprender que hayan llegado y hayan dicho eso sin que fueran hijos de la Virgen María, ¿no? Entonces, sacando completamente de contexto el texto bíblico. Pues ahí podemos nosotros pues, ver cómo hay una interpretación errónea, ¿no? No puede interpretarse apropiadamente sin referencia a su teología. Pues bien, agarramos el texto y tenemos que ver qué nos quiere decir. Jesús lo explica. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y podemos ir rescatando, podemos ir discerniendo. El mensaje teológico es, a ver, la hermandad, la fraternidad, cómo se da, cómo es que Jesús pone el ejemplo, cómo es que Jesús nos explica qué quiere decir fraternidad, hermanos. Para él, quienes son su madre y sus hermanos. Y podemos entonces ahí con ello, pues ir desmontando todo este lenguaje que se hace en torno a que, pues, la Virgen tuvo hijos, ¿no? Entonces, no, ahí está el texto completamente sacado del contexto, no se está leyendo adecuadamente pues el libro de la Biblia, ¿no? Y evidentemente pues no hace referencia a su teología. Entonces aquí se ha establecido el principio esencial. La Biblia es un libro teológico y no puede interpretarse apropiadamente sin referencia a su teología. Pues la Biblia es un libro teológico y podemos decir, con base en lo que ya hemos escuchado, que hemos aquí compartido, que
que sí, es un libro teológico que contiene diversas visiones teológicas, diversas visiones en las que se puede apreciar el mensaje teológico. Pues vamos a ver aquí. El asunto de la teología bíblica es la Biblia como un todo, ¿no? Es decir, la Biblia en su conjunto. Esto no quiere decir necesariamente que se debe estudiar toda la Biblia a la vez. ¿Qué quiere decir? Que cada texto y tema individual debe entenderse en el contexto del todo. Es decir, es una, podemos decir, la historia de la salvación. Y esta historia de la salvación tiene etapas, tiene momentos, tiene situaciones, tiene circunstancias peculiares, pero es un todo. De ahí precisamente que no se puede sacar de esa visión. Es decir, no se puede, como decía la diapositiva anterior, no se puede descontextualizar porque caeríamos en un error, caeríamos en el error precisamente de no ver lo que está ahí plasmado, de no ver lo que se nos está presentando. Entonces, vamos avanzando para que veamos que es parte de un todo, ¿no? La teología bíblica desempeña un papel vital tanto en los estudios bíblicos como en la teología dogmática, ¿no? Es decir, en ambos, no solamente en los estudios bíblicos, sino también en lo dogmático. Y de hecho llena un vacío entre los dos. ¿Por qué? Porque su propósito es establecer la teología contenida en la Biblia y exégesis bíblica, perdón, y expresada por ella. Emplea exégesis bíblica que, por medio de la crítica textual, literaria e histórica, establece la intención de textos específicos. Vean, ¿cómo va a llenar el vacío entre los dos? Es decir, entre lo bíblico y lo dogmático, entre la teología bíblica y la teología dogmática, pues desde este punto de vista, porque emplea exégesis por medio de la crítica textual, literaria e histórica, y establece la intención de textos específicos. Es integral. Entonces, revisa el cómo está escrito, el que está dicho, el cómo lo están diciendo, hacia dónde está dirigido, para quién está dirigido, en qué momento está dirigido, qué está pasando en la historia, en el contexto ahí, es decir, cuál es la intención de ese texto. Ahora, tenemos entonces esta visión y esta importancia de la teología bíblica, que nos lleva precisamente a que nosotros tengamos en cuenta también eso. Si es un libro que se actualiza, pero que tiene un inicio, es decir, se escribió en una época y en un contexto específico. ¿Qué mensaje trae a mí? Ah, bueno, sí lo podemos rescatar, pero no podemos olvidar en qué momento se escribió y qué quiso decir y cómo nos lo va a actualizar precisamente para que nosotros comprendamos. Teología bíblica como intermediaria entre la exégesis y la dogmática. Sin una exégesis a fondo, la teología bíblica, perdón, será superficial. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a lo que quiso decir, a lo que se quiso decir, ¿no? Al contexto. Tenemos que ir a la interpretación. Tenemos que ir precisamente a esa exégesis, a ese análisis, a desmenuzar el texto y sacar esa riqueza que nos pueden dar precisamente las palabras, esa riqueza que nos puede dar el acontecimiento que se está narrando allí, a esa experiencia que se nos está transmitiendo, a esa vida que se está inyectando a partir de ese texto para nosotros. Ya hablaba yo hace un momento del Papa Francisco acerca del desierto, ¿no? En su mensaje de Cuaresma.
Entonces, pero vean cómo el desierto tiene esta conocer. El pueblo de Israel salió, viajó, estuvo en el desierto, ¿no? Y Jesús también va al desierto. Jesús sale, va al desierto. Y nosotros también es cómo estamos. ¿Qué quiere decir desierto? ¿Qué simboliza el desierto? Bueno, también podemos encontrar otro tema sumamente importante para nosotros, la Pascua. Esa Pascua que se sucede, que se narra en el libro del Éxodo, ¿no? El paso de la libertad, perdón, de la esclavitud a la libertad, pero que tiene que ir por etapas, ¿no? Y eso que se hace un memorial para los judíos y que cada año hasta hoy siguen celebrando y siguen diciendo cuando éramos esclavos en Egipto. Pues vean, esa actualización que tienen los judíos, que fue la que vivió Jesús también, que celebró Jesús y que bueno, ya con Jesús toma otro sentido, toma otra connotación. Pero es un tema. Nosotros seguimos celebrando la Pascua. Pero ¿desde cuándo se celebra la Pascua? Bueno, pues históricamente vemos como desde el libro del Éxodo, cuando fueron esclavos en Egipto, celebraron, desde allá se celebra la Pascua. Sí, tiene un sentido diferente para nosotros, por supuesto, pero históricamente podemos ver esto. Podemos ver la exégesis, ¿por qué Pascua? ¿Qué sucedió? ¿Qué acontece? ¿Qué involucra? ¿A qué me compromete a mí? Entonces, vean, ¿podemos hacer eso? Sí, podemos hablar de la Pascua, por supuesto. Y ya vamos viendo que es necesario. Sin una exégesis a fondo, la teología bíblica será superficial. ¿Qué es lo que nos dice? Sin la teología bíblica, la iglesia está expuesta a acercarse a la Biblia como una colección de textos de prueba, escogiendo los que van de acuerdo con sus intereses particulares y pasando por alto el testimonio de la Biblia como un todo. O sea, no es solamente que alguien, no, también dentro precisamente en la iglesia se puede estar expuesto a qué? A acercarse solo a la Biblia como una colección de textos de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo la manipulo, porque entonces yo hago mi propia interpretación, porque entonces no voy al fondo y digo en lo que yo quiero y conforme a donde yo esté, conforme a los fines, a los intereses que yo tenga, y vamos encontrando pues que entonces esto también es un mensaje para todos y cada uno de nosotros porque debemos poner atención. Debemos poner atención de no sacarlo de ese todo, de no sacar ese texto de ese todo, de no descontextualizarlo, de verificar, de hacer una hermenéutica, una exégesis adecuada. ¿Para qué? Para mi crecimiento y para el crecimiento de los demás, para que todos podamos ir caminando, para que todos podamos ir teniendo la certeza precisamente de que, pues de que estamos teniendo este mensaje adecuado, ¿no? Entonces, vamos nosotros viendo, podemos revisar y hemos escuchado seguramente algunos comentarios, ¿no? Cuando vas a la Eucaristía, por ejemplo, y escuchas la homilía, en algún momento, pues bueno, qué es lo que la homilía te está diciendo? ¿Qué te está dejando? ¿Qué aprecias tú con base en lo que pues te están diciendo? Con base en lo que el que preside está comunicando. Y podemos nosotros verlo. No lo digo para que pongas, para que hagas una crítica negativa, ¿no? Sino precisamente para que hagamos una crítica constructiva en este sentido, hacia dónde nos está guiando, hacia dónde nos está llevando. ¿Por qué? Porque es importante que todos pongamos atención precisamente a ello, ¿no? Ah, hasta aquí vamos bien, creo que vamos de acuerdo. La teología bíblica ha tenido un recorrido histórico, ha tenido su caminar, ha tenido su relevancia, sobre todo
en el siglo pasado. Se han incrementado precisamente los estudios, los textos, las revistas sobre teología bíblica, ¿no? Una revista muy famosa también, Concilium, donde se hablaba de muchos temas teológicos también, ¿no? Entonces, ahora en algunas universidades podemos encontrar algunas revistas también con este enfoque teológico. Por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana está la revista Iberoamericana de Teología, ¿no? Y también ahí sacan su número, no sé, me parece que cada semestre con con temas varios sobre teología. Pasaremos ahora a hablar de algunos enfoques propiamente ya de teología, algunos enfoques que nosotros a lo mejor hemos escuchado, que a lo mejor que conocemos posiblemente y vamos a aprender juntos. Como cuál, por ejemplo, la teología de la liberación. La teología de la liberación precisamente es una teología propia que nace en América, propiamente en América Central, en América de América Central, ¿no? Con Gustavo Gutiérrez y otros pensadores. De hecho, Gustavo Gutiérrez todavía vive, jesuita, y así se llama el texto que comienza esto, Teología de la Liberación, ¿no? ¿Qué es la teología de la liberación? Pues es un intento de interpretar las escrituras a través de la crisis económica de los pobres, ¿no? Entonces, la teología de la liberación dice, los verdaderos seguidores de Jesús, según la teología de la liberación, deben trabajar hacia una sociedad justa para lograr un cambio social y político y alinearse con la clase obrera. Ha habido, sí, quienes en algún momento a lo mejor interpretaron teología de la liberación con marxismo. No tiene nada que ver, ¿no? Algunos posiblemente se fueron por ese camino y la teología de la liberación por mucho tiempo, incluso hasta hoy, por algunos es como mal vista, como no, eso no tiene que ver con la iglesia, ¿no? Lo que propone desde aquí precisamente es esto, revisar las estructuras, ¿no? Y tienen esta palabra desde los pobres, ¿no? Trabajar para alinearse, es decir, para que la sociedad sea justa. En un contexto en el que el pueblo era sumamente oprimido, en el que las comunidades eran sumamente reprimidas, pues surge la teología de la liberación. Y va a dar muchísimos frutos y va a dar hasta hoy todavía precisamente enseñanzas. ¿Por qué? Porque su interpretación de la escritura, que se da precisamente a través de la crisis de los pobres, pues va a dar estos resultados de ir caminando juntos, de ir trabajando para ir transformando la realidad. Tienen un método particular, como la teología de los obispos, ¿no? Que nació en Medellín. Ver, juzgar, actuar, ¿no? Ver la realidad, juzgar la realidad, actuar. Un método también propiamente latinoamericano. ¿Para qué? Para comprender la historia, para comprender las circunstancias, pero también para ver cómo la teología puede tener una incidencia precisamente ahí. Todos como cristianos estamos pues inmersos en una sociedad en la cual pues nos movemos y somos, pero también en la cual podemos incidir. ¿Para qué? Para que cada día sea más justa, para que cada vez haya más paz, ¿no? Para lograr un cambio social, para lograr un cambio económico, para lograr un cambio político, sí. ¿Desde dónde? Pues desde aquí, desde nuestro ser cristiano. No tiene nada que ver con ir y agarrar un arma y ir a la revolución, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo podemos transformar esta realidad, ¿no?
La teología de la liberación tiene sus raíces en el catolicismo romano latinoamericano. Su crecimiento es visto como una respuesta a la pobreza generalizada y al maltrato de grandes segmentos de la sociedad latinoamericana. ¿No? Pues vean, aquí es esa injusticia. ¿No? Un libro influyente que promueve la teología de la liberación es Una teología de la liberación. ¿Por quién? Por Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez escribió precisamente este libro. ¿No? Pero vamos viendo una respuesta a la pobreza generalizada y al maltrato de grandes segmentos de la sociedad latinoamericana. Pobreza generalizada y maltrato de la sociedad latinoamericana. Si nosotros lo vemos en nuestra historia, pues algunas cosas pareciera que siguen igual, ¿no? Vemos una pobreza, pues sí, veamos cómo están las migraciones. ¿Por qué hay tanta migración de hermanos centroamericanos? Por la pobreza generalizada que hay en sus países, ¿no? ¿Cómo es que han sido maltratados a lo largo de la historia, sobre todo pues del siglo pasado para acá? Podemos ir revisando, sí, también han sido sumamente maltratados. Y bueno, no solamente allá, podemos ver también en nuestro país, ¿no? En nuestro país también podemos ver estas injusticias, sí. Pero quiero decir, a partir precisamente de esta visión, ver, juzgar, actuar. Ver la realidad, hay que verla. En algún momento hay que quitarnos la venda de los ojos y atrevernos a Atrevernos a juzgar quiere decir discernir, quiere decir criticar, quiere decir desmenuzar. ¿Y qué podemos hacer? Actuar desde nuestro ser cristiano. Pues la teología de la liberación pues nos va invitando precisamente a ello. Bueno, alguien que estuvo cerca, que conoció y que fue pues expresando su cercanía y desde su lugar, desde su influencia, desde su cargo eclesial, pues está siempre en lucha por la justicia, por los pobres, en lucha por la cuestión de la justicia económica, social, política, etcétera, es Monseñor Romero, ahora santo, ¿no? ¿Qué va a decir esto respecto a la riqueza, ¿no? ¿Qué más es la riqueza cuando no piensas en Dios? Un hilo de oro, un becerro de oro, y lo adorarán, y se postrarán ante él y le ofrecerán sacrificios. Qué enormes sacrificios se hacen a la idolatría del dinero. No solo sacrificio, sino también injusticia. Se paga, se paga matar al pecado. Perdón, a la venta. Todo es comercializado, todo es legal en presencia de dinero. Pues vean, aquí es esto, como ya eh, Oscar Romero, San Oscar Romero, pues va hablando de la centralidad del dinero, de cómo cuando el centro de lo que mueve una sociedad, lo que mueve un país, lo que mueve la iglesia es el dinero, la persona se desdibuja. La persona pierde precisamente su ser persona. La persona ya no tiene pues el lugar privilegiado que debería de tener como esa creación de Dios. El ser humano entonces pasa a un segundo o tercer lugar. ¿Por qué? Porque lo que importa es el dinero. Esto, esto se va a repetir de alguna manera en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En Laudato Si, el Papa Francisco también va a hablar del Dios dinero. También va a hablar de cómo precisamente a lo largo de los años se ha sentado todo en el adquirir, en el producir, en la ganancia, que nos hemos olvidado del otro, que nos hemos olvidado de quiénes somos nosotros. Esto que dice Oscar Romero, con otras palabras, lo dice el Papa Francisco en Laudato Si. Perdón. Entonces, vean, ¿cómo es esto?
porque todo es comercializado, porque todo es legal en presencia del dinero. Y hablando de justicia, tenemos un dicho, ¿no? La justicia es para el que tiene dinero. Vean, ¿por qué? Por esta cuestión, porque todo es legal en presencia del dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, pues encontramos que ha habido sociedades, ha habido gobiernos que han, pues, volteado las leyes y los inocentes son los que son acusados y los que deberían ser acusados resulta que son los que son defendidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en presencia del dinero todo se puede, ¿no? Pues vean, es algo que viene desde antes, es algo que ya se manifestaba, pero que es esta teología desde precisamente la Sagrada Escritura es rescatemos al pobre, veamos por el pobre. Si alguien conoce un poco la historia de Monseñor Romero, pues fue un obispo salvadoreño, un obispo que estuvo siempre en la lucha por la justicia de su comunidad, por la justicia del pueblo salvadoreño, y que es mártir, fue asesinado precisamente. Si ustedes quieren, pues pueden buscar en algunas plataformas. Está precisamente la película, búsquenla, San Romero de América o Monseñor Romero, y les aparecerá la película. Es muy recomendable. Véanla, evidentemente, la realidad supera la ficción, pero pues nos podemos dar cuenta, podemos tener luces acerca de lo que Monseñor Romero vivió, acerca de lo que Monseñor Romero también padeció, ¿no? Bueno, encontramos a alguien más, Ignacio Yacuría, que nos dice, desde el estudio. Bueno, nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo, vamos a tratar de hacer esta interpretación a lo que nosotros estamos teniendo en el diplomado. La universidad debe encarnarse entre los pobres para hacer ciencia de lo que no tienen ciencia. Voz ilustrada de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, pero no cuentan con las razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad y razón. Entonces también, inmerso en el pueblo, conociendo la realidad, en estos términos del Papa Francisco, este cura con olor a oveja, un gran académico, profesor de la UCA, Universidad Católica de El Salvador, jesuita, que dice esto, ¿no? La universidad debe encarnarse entre los pobres para hacer ciencia de los que no tienen ciencia. Sí, porque hay mucha gente, ¿no? ¿Dónde vamos a hacerla? Allí, allí en donde no tienen ciencia. Voz ilustrada de los que no tienen voz. Debemos ser voz de los que no tienen voz, de aquellos que no cuentan con un micrófono, con una plataforma, de aquellos que no pueden estar en este curso, de aquellos que no podrán estar en este curso, ¿no? Entonces, de los que en su realidad tienen la verdad y la razón. ¿Cuál es la realidad que estás viviendo, que estoy viviendo, que estamos viviendo? ¿No? Sí, eso es la realidad. Pero que no cuentan con qué, con razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón. ¿Pero por qué? Porque pues había muchas injusticias, por supuesto. Por eso hablan desde esta manera. Hablan desde hay que escucharlos, hay que visibilizarlos, hay que tomarlos en cuenta, hay que llevarlos a donde estamos. ¿A quién tendríamos que llevar nosotros? ¿A quién tendríamos nosotros que darle voz? ¿A quién tendríamos nosotros que escuchar? ¿A quién tendríamos que legitimar? ¿A quién tendríamos que ver en su verdad? Entonces, vean, de pronto, pues quienes tienen poder descartan, ¿no? Descartan precisamente a los que tienen la verdad. Recordemos este pasaje bíblico cuando Jesús se presenta y lee en medio de los maestros de la ley. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido.
Y cuando Jesús dice, les aseguro que esto que sea cumplido hoy, ¿no? Y se burlan de él. Dicen, ¿que no este es el hijo del carpintero? ¿Que no conocemos a su familia? ¿Que no conocemos a sus padres? ¿Cómo nos va a hablar así? Perdón. Ah, pues de pronto sucede en la realidad, ¿no? Sucede en la realidad eclesial. Bueno, ¿y quién es este que me está buscando? No, 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 no. Que venga mañana, que venga después, ¿no? Hoy no tengo tiempo. Pero sucede también en otras instancias, ¿no? Oiga, pero es que, pues, tenemos desaparecidos en el municipio. No, 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 no. Eso no es cierto. Eso no pasa. Eso son mentiras. Eso lo están diciendo para difamarme. Vean cómo de pronto, precisamente es ahora quiénes son en nuestra realidad. ¿Quiénes son esos que no tienen voz? ¿Quiénes son esos que están viviendo esa realidad, pero que también de una u otra manera nos está pegando y afectando a nosotros? ¿Quiénes son esos que tienen la razón? Ah, bueno, también Ignacio Yacuría pues va a tener método mirada samaritana de la realidad, ¿no? Sí, hay que ser como el samaritano. Estamos invitados a ser como el samaritano. Entonces, nosotros pues ahí, para ir trabajando, para ir precisamente pues teniendo en cuenta esta situación. ¿Qué pasó con Ignacio Ellacuría y otros compañeros? También fue muerto, también lo asesinaron. Llegaron de noche a la casa donde estaban y los asesinaron. Permítanme un momento, por favor. Gracias. Sí, hay una película que sacaron, si no mal recuerdo, el año pasado, se llama Llegaron de Noche, que va también ilustrando la muerte de estos sacerdotes. Me parece que también había dos laicos, no tengo eso nublado, pero llegaron ahí a la casa y los asesinaron. Pues bien, vamos bien este enfoque de la teología de la liberación. Bueno, alguien que también habla desde ahí es Leonardo Boff, ¿no? Un teólogo que vive todavía, igual que Gustavo Gutiérrez, y que va diciendo también es, Jesús no predicó la iglesia, sino el reino de Dios, que significaba liberación para el pobre. No anuncia un orden establecido, libera de apetencias de mayor poder. Oigan, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos que anunciar el reino de Dios, ¿no? Justicia, paz, ¿no? Nos va encaminado precisamente en esta línea de ir al encuentro. ¿Entre quién? De nosotros. ¿Entre quién? Para darle voz a quién, al que no tiene voz. En este caso es para liberación del pobre. Pero esta liberación que es integral, esta liberación que es, vamos a verlo como un otro, como un nosotros, como un yo. Bueno, entonces también dice, habría que hacer teología no solo al estilo de Tomás de Aquino, es decir, sino sobre todo al estilo del otro Tomás. ¿Quién es el otro Tomás? El apóstol, que no quiso oír hablar de Jesús como si fuera un fantasma, un espíritu o una idea. Y quiso esperar hasta tocar sus heridas y meter el dedo en sus llagas. ¿Sí? Hacer teología tocando las heridas de las víctimas y metiendo el dedo en sus llagas. Porque los que sufren están, como dijo John Sobrino, en lugar de Dios. Y porque ellos son Cristo para nosotros hoy. Pues vean cómo precisamente nos envuelve y a ver si desde la Sagrada Escritura nosotros podemos tomar este ejemplo. Tomás, ¿no? Entonces, hacer esta interpretación teológica, esta interpretación desde la Biblia es tocar las heridas
¿De quién? Pues del que está sufriendo. ¿De quién? De aquel al que le secuestraron un hijo, de aquel al que le asesinaron un papá, de aquel al que le desaparecieron un hermano, de aquel que está caminando buscando precisamente pues mejores posibilidades para su familia, para él mismo. ¿Cómo es? Ya desde este ver, juzgar, actuar, es en nuestro contexto, en nuestro territorio, digámoslo así, en nuestra cultura, cómo podemos nosotros ir rescatando ese mensaje teológico. Y tenemos esta visión, ¿no? Es un método, sí, una teología propiamente de América, por supuesto, pero es una sola teología, no. Vamos a ir viendo que se van desprendiendo varias. ¿Hay una sola teología de la liberación? No. Va viendo también otras líneas de pensamiento teológicas que sí hunden sus raíces y evidentemente no se pueden separar de la Sagrada Escritura porque tienen que partir de la Sagrada Escritura, pero ya van dando respuesta a situaciones concretas, específicas en nuestra vida. Entonces también tenemos aquí, pues esto, ¿no? Que es sumamente llamativo, meter el dedo en las llagas, ¿no? Y esto es importante, hacer teología tocando las heridas de las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas ocupan el lugar de Dios. Ellos son Cristo para nosotros hoy. Las víctimas son Cristo para nosotros hoy. Entonces vean cómo vamos nosotros teniendo esto, ¿no? Este mensaje que podemos rescatar, esta teología que también nos invita pues a reflexionar. Tenemos esta frase de Gustavo Gutiérrez, ¿no? La teología no es escribir un libro y ganar un premio, ni teología es mi teología, dice Gustavo Gutiérrez, mi teología es un servicio, una hermenéutica de la esperanza, es saber que hay razones para esperar. Entonces, la teología es un servicio. La teología dice, no solamente es ganar, poner un libro y ganar un premio, no, o sea, digamos, si lo hacemos por eso, vamos a perder de vista la riqueza, vamos a perder de vista el enfoque que tiene la teología, ¿no? Es ser servicio, ser hermenéutica de qué? De la esperanza. Porque a pesar de las circunstancias que se estén viviendo, hay esperanza. Esta esperanza para esperar. La esperanza no es quedarse quietos, la esperanza no es estar aquí como está lloviendo, a ver quién me trae un paraguas, no. La esperanza es, si está lloviendo y no tienes, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué tienes que hacer, a dónde te tienes que mover tú, a dónde tienes que caminar tú. ¿Por qué? Porque es importante. No es el hecho de ser sobreprotectores y entonces coartar la libertad al otro o incapacitar al otro. No, es caminar con el otro, es irle mostrando un camino y ese camino que puede precisamente a nosotros darnos ese elemento esperanzador. Y también suscitar al otro es elementos esperanzador, pero en el hecho, en el caminar, no en la espera así total de qué va a suceder y qué me van a aportar. No. Otro enfoque que nosotros tenemos es el de la teología feminista. María Luisa Noriega nos va a decir lo siguiente. El primero, teología, hace referencia a la reflexión científica sobre Dios y la vivencia cristiana. Es cierto, como hemos visto. El segundo, feminista, en primera instancia, es la noción de que las mujeres también somos personas. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues la teología ha sido mayoritariamente escrita y reflexionada por varones. En ese sentido, también la teología feminista dice, nosotros también somos personas y nosotros también tenemos y podemos hacer nuestra interpretación. No es que sea una interpretación contrapuesta hacia la que se ha tenido.
No, no, no. Hay varias líneas en el feminismo, pero en la teología feminista precisamente no es chocar con lo que se ha dicho, no es chocar con aquello o tumbar o pretender tumbar la teología que se ha elaborado a lo largo de los siglos. No. Existe una pluralidad de feminismos y que la teología feminista, por muy diversa que sea, comparte el objetivo común de lograr la transformación no solo de las personas, sino de sus relaciones y de todas las instituciones sociales que nos gobiernan, incluida la Iglesia. Vean, ¿cómo va hacia este enfoque transformador? ¿No? Si nosotros ponemos un término bíblico, ese enfoque sería metanoico, es decir, esta cuestión de la metanoia, de transformar, de ver, de cambiar, de redirigir nuestro pensamiento. Bueno, el objetivo es lograr la transformación no solo de las personas, sino de sus relaciones y de todas las instituciones sociales. O sea, si nos transformamos nosotros, vamos a tener un impacto, vamos a generar también un impacto en quienes nos rodean y en donde nos movemos. Pues por eso, pues es importante que veamos esto. No es un choque, el término puede en algún momento causar algún revuelo feminista, no, no va hacia el extremo, va hacia esta mesura y a esta visión transformadora, ¿no? La teología feminista es liberadora, pues parte de la premisa de que todas las personas hemos sido creadas para establecer relaciones libres y recíprocas, sin dominio, ni sumisión, ni exclusión por parte de nadie. Entonces vean cómo esto pues va siendo, ¿no? También parte de su pensamiento, parte de lo que quienes comparten esta visión de la teología feminista, pues están haciendo y hacen, ¿no? Entonces, es liberadora. ¿Por qué? Porque quiere establecer relaciones libres, relaciones recíprocas, relaciones sin dominio, relaciones sin sumisión, relaciones en las que no haya exclusión por parte de quién, de nadie. Entonces, hacia allá va dirigida pues la teología feminista y va a tener también pues elementos, ¿no? Uno de sus principales postulados es tomar como punto de partida fundamento de reflexión teológica, categoría interpretativa, las experiencias de las mujeres, que suelen ser experiencias de contradicción. Entonces, vean, de pronto es esto, rescatar la experiencia de las mujeres. Y un ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es esta visión errónea que se ha tenido sobre María Magdalena, ¿no? En general, en María Magdalena se dice que era prostituta, nunca se dice eso y se toma como, como tal, ¿no? Pero la primera apóstol es María Magdalena. ¿A quién se le apareció Jesús resucitado? La primera persona, a María Magdalena, apóstol entre los apóstoles. El Papa Francisco precisamente habla sobre María Magdalena. Dice, tenemos que ir recobrando, es decir, el lugar de la mujer, ¿no? Tenemos nosotros que ir viendo y poniendo el lugar de la mujer. Y también, ¿por qué? Porque desde aquí puede ser contradictorio, sí, porque se ha expresado, al menos de María Magdalena, por muchos siglos algo negativo. Y no. Entonces aquí, ¿hay experiencias de mujeres en la iglesia? Por supuesto, podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? Desde María, la madre de Jesús, las otras Marías, quienes conviven, escuchamos en algunos textos bíblicos también de mujeres, sobre todo en el Nuevo Testamento, que en algún momento dirigen una comunidad, etcétera, ¿no? Nos vemos viendo aquí experiencias de las mujeres también. Y es muy rico, es muy enriquecedor escuchar, es muy enriquecedor también su interpretación que no choca, que no está en contra de la interpretación que se ha hecho a lo largo de la historia en la iglesia, sino que suma precisamente a estas interpretaciones el poder nosotros escuchar otras voces. La teología feminista es encarnada y contextual.
Es una voz profética que ha incorporado a su discurso el género como categoría de análisis para desmantelar y desterrar el androcentrismo, el sexismo, el racismo, entre otros. Es holística, es decir, incluyente e integradora, pues procura reivindicar, visibilizar, acoger, dignificar a todas y todos por igual. Entonces, cuando habla precisamente esto de es encarnada y contextual, es ver hoy, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? Evidentemente se va a centrar en las mujeres. Vean cómo precisamente esta imagen nos proyecta, ¿no? No, esta imagen que proyecta a esta madre que trabaja, a esta madre que podemos decir obrera, esta madre que está ahí cosiendo y a su pequeño hijo, ¿no? Esa interpretación, es decir, ¿quiénes son los pobres hoy? ¿Quiénes son precisamente los excluidos? ¿A quiénes hemos de atender? ¿Hacia dónde hemos de ir? ¿Hacia dónde nos hemos de dirigir? ¿A quién le tenemos que dar voz? ¿A quién debemos escuchar? Es algo que nos interpela precisamente la teología de la liberación, ¿no? Tenemos otra teología, teología del pueblo, que va pues también en sus raíces partiendo de la teología de liberación. Nació en Argentina, del seno del Concilio Vaticano II, y tiene como característica que utiliza el método de las conferencias generales del episcopado latinoamericano: ver, juzgar y actuar. Pues aquí en este tenemos a los ponentes. Lucio Guerra propone que para comprender el sentido profundo de teología del pueblo es necesario ahondar en el contexto histórico. Volvemos, la historia es importante, económico y político de América Latina, porque se habla ya de la periferia. Vean este término, periferia, que ya ha sido ocupado antes, pero que el Papa Francisco lo dice, ¿no? Hay que ir a las periferias, hay que ir allá, a los bordes, que es la histórica dependencia económica, política y también filosófica y teológica de los centros del mundo, tanto de Estados Unidos como de Europa. Entonces, es decir, nosotros tenemos que revisar también cómo es nuestra historia, cómo es nuestra sociedad, cómo hemos crecido, cuál es la interpretación que nosotros le vamos a dar. ¿Por qué? Porque sí es importante estudiar, por supuesto, tener estas visiones. La teología, perdón, mayoritariamente ha tenido una evolución eurocéntrica. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo desde el siglo primero, pues va creciendo y se va extendiendo hasta Europa. Por supuesto que tenemos mucha elaboración teológica a partir de Europa, pero también tenemos esta interpretación a partir precisamente de nosotros. Y aquí es esta cuestión. Contexto histórico, económico y político de América Latina. Si nosotros también tenemos algo que decir, nosotros también podemos interpretar, ¿no? Según Scanone, donación y la gratitud son las principales categorías políticas, filosóficas y teológicas de la teología del pueblo. Donación y gratuidad. Pues vamos, ¿por qué? Porque es un servicio, porque vamos precisamente nosotros trabajando en ello. Para Juan Carlos Escanone, es en la riqueza semántica de la palabra pueblo, en su multiplicidad de sentido, donde radica su fertilidad. Pero este pueblo, entiéndase como es el Laos, como es ese de donde nació, ese que está unido, ese pueblo que se conoce, ese pueblo que se identifica, ese pueblo que se edifica, ese pueblo que se escucha, ese pueblo que se comprende, ese pueblo que se impulsa, ese pueblo que se da ánimo, ese pueblo que comparte con el que necesita, ese pueblo que va creciendo junto. Entonces, esta categoría de pueblo, pues es importante precisamente para qué? Para esta teología, la teología del pueblo. Según Lucio Guerra, el pueblo siempre es un sujeto colectivo, una comunidad, una pluralidad unificada por un elemento común. Entonces, ¿qué tenemos en común como cristianos? ¿Qué tenemos en común como la Iglesia Católica? ¿Qué tenemos en común
precisamente desde la Sagrada Escritura. Ay, pues vean, si se dan cuenta, la iconografía también que tiene tanto la teología de la liberación como la teología feminista, como la teología del pueblo, va teniendo sus particularidades. ¿Por qué? Porque también la iconografía va teniendo un sentido de proyección, va teniendo un sentido de manifestación. ¿Para quién? Para estas personas, precisamente, para quienes comparten. ¿Mm? El descubrimiento de tales elementos comunes es el primer paso para la reconciliación popular, que es necesaria para cualquier solidaridad política y sobre todo para fundar una amistad social auténtica. La categoría de pueblo precisamente se debe ir empleando para unificar, para edificar a las personas. Y esto no tiene que ver con la cuestión del populismo. Que dicho sea de paso, también aquí, entre paréntesis, pues es una categoría que utilizan muchas personas en la política y con ella pues segmentan, con ella dividen, con ella pues en lugar de integrar, en lugar de consolidar, en lugar de unir, lo que hacen precisamente es separar. No, no tiene que ver. Para la teología del pueblo es este, en el que yo veo al otro como un igual, en el que yo veo al otro como mi hermano, en el que el otro me ve como un igual, en el que el otro me ve como un hermano, en el que vamos encontrando lo que tenemos en común, en lo que nosotros vamos edificándonos mutuamente. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que podemos trabajar mutuamente. Y para finalizar, pues tenemos este enfoque también, ¿no? Teología queer. La palabra queer tiene varias interpretaciones: extraño, peculiar, excéntrico. Ya la imagen suscita a lo mejor alguna cuestión de conflicto, pero habla es aquella que reflexiona acerca de la relación entre lo religioso y las cuestiones queer. ¿Qué son las cuestiones queer? La homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la sexualidad, la intersexualidad y en general cualquier condición, orientación o identidad sexual que no sea la mayoritaria entre la población. Entonces, también, también hay un enfoque que parte de la escritura. Este enfoque sí tiene sus peculiaridades, pero es importante que nosotros conozcamos que también existe, que también hay estos enfoques. Entonces, con esto, pues terminamos nuestra sesión el día de hoy. Espero que vaya suscitando algún interés, alguna cuestión que ustedes tengan. Les haré llegar precisamente la, las pautas de asimilación, les haré llegar el material por medio del maestro Jorge. Que tengan ustedes pues un excelente día, tarde, noche, no sé a qué las vayan a ver esta grabación. Cualquier pregunta, cualquier duda, tienen mi teléfono ahí en el chat del grupo y con todo gusto lo atendemos. Pues muchísimas gracias por su comprensión. Que tengan ustedes una excelente mañana, tarde, noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias.